Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Declaración de la misión de observación electoral sobre las elecciones generales y regionales del 2 de marzo en Guyana. Conferencia Perspectivas para América Latina, Cuba, Nicaragua y Venezuela en transición. Recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. OEA, Infancia y Género, un encuentro necesario. Luis Almagro exige justicia y reparación en Venezuela. OEA publica guía de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19. El jefe de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos para las elecciones generales y regionales del 2 de marzo en Guyana, el ex primer ministro de Jamaica, Bruce Golding, continúa preocupado porque después de más de 6 semanas no se ha determinado un resultado preciso y creíble que permitiría asumir sus funciones a un gobierno debidamente electo. Esto es especialmente lamentable a la luz de la crisis de salud mundial que requiere que cada gobierno tome medidas decisivas y mantener la confianza de su población para movilizarla y minimizar la propagación del coronavirus. La crisis política en Guyana no es imposible de solucionar. Como la misión ha señalado previamente y en reconocimiento a todas las partes interesadas, especialmente los propios votantes, el 2 de marzo se realizó el sufragio y el recuento de los votos de manera pacífica y transparente. Lo único que faltaba era que el conteo de cada mesa electoral se tabulara y declarara con precisión. Existe una gran cantidad de evidencia de que esto no se hizo en la región 4 y esto llevó a la decisión de recontar las papeletas en todas las 10 regiones del país. La propuesta del director de elecciones en el sentido de que se necesitarían 5 meses para contar menos de 500.000 boletas es algo inaudito en cualquier democracia y sería inaceptable bajo cualquier circunstancia. La misión toma nota de que la Comisión Electoral de Guyana, GECOM por sus siglas en inglés, ha ordenado que se prepare un calendario revisado. La misión urge a la GECOM a que garantice que los procedimientos para el recuento sean transparentes y consistentes, que las instrucciones a los funcionarios electorales que realicen el recuento sean inequívocas y se basen en las disposiciones de las leyes pertinentes y que el público esté plenamente informado de la metodología que se vaya a utilizar. En particular, la misión solicita que el GECOM tenga especial cuidado en garantizar que los funcionarios que participen en el recuento sean seleccionados en función de su imparcialidad y que se excluya a aquellos que han tenido un comportamiento partidario. Los representantes debidamente autorizados de los partidos políticos y los observadores acreditados puedan ver pero no manipular cada papeleta. Se respeten plenamente las disposiciones legales para impugnar las papeletas. Se verifique que el número de boletas emitidas corresponda con el número de personas que votaron. El resultado del recuento de cada mesa electoral se compare con el acta de escrutinio firmada por el presidente de mesa. La misión sigue trabajando para ayudar al pueblo de Guyana a garantizar que prevalezca su voluntad y que la posición de Guyana como una democracia respetada en el plano internacional sea restaurada y preservada. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó junto con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dicha Charanzová, y el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, en la conferencia virtual organizada por Casla Institute, donde hablaron de la plena validez legal y moral de las sanciones sobre las dictaduras como instrumento diplomático y político para proteger la democracia y derechos humanos. Las condiciones de acceso a derechos, definitivamente golpeadas, poblaciones vulnerables, hemos hablado del tema específico de la mujer. Claramente la mujer ha sido afectada por la pandemia, aunque más afectada que quizás, definitivamente más afectada que el hombre, aunque el hombre parece contagiarse más rápido, parece contagiarse peor y más frecuentemente. Pero la dimensión social en que es afectada la mujer definitivamente es mucho más dura y mucho más fuerte. Primero es el 70% de la fuerza de empleo de la salud, más del 70%. Por lo tanto, son las personas que están más permanentemente expuestas y por lo tanto son las personas que más están batallando en contra del virus y por eso debemos hacer un reconocimiento al respecto. Pero también están siendo golpeadas porque los sectores de servicios que por ejemplo, muy golpeados en estas crisis, restaurantes, líneas aéreas, hotelería, tenían también un porcentaje muy alto de empleo femenino.
Buena parte, un porcentaje alto también, es de pequeños y medianos emprendimientos que, como dije, están sufriendo en este contexto. Pero además, una de cada 3 mujeres en este hemisferio ha sido víctima o es víctima de violencia doméstica. Por lo tanto, las políticas de confinamiento y de aislamiento a veces encierran a la mujer con su victimario, lo cual es algo definitivamente completamente contraproducente, y por eso se han disparado los casos de violencia doméstica. Ni que hablar la presión y la tensión de tener que trabajar desde el hogar en el marco de teleconferencia. La población adulto mayor, absolutamente vulnerable en esta pandemia, poblaciones discriminadas también vulnerables, y una situación de vulnerabilidad estructural social, o sea, la informalidad en el continente, que es prácticamente un 66%, y que obviamente golpea muchísimo. El latinoamericano, el caribeño, tiene que salir a ganarse el pan de cada día. Entonces, las políticas de aislamiento, obviamente, a veces le ponen una presión social y una presión sobre sus condiciones alimenticias que son muy duras o muy incebables. Es mucho más difícil una cuarentena definitivamente en un país en vía de desarrollo que en un país desarrollado. Eso es claramente. Entonces, sí vamos a tener un mundo claramente marcado por estas situaciones, por un nuevo contexto de participación política, de funcionamiento de los sistemas políticos, por un nuevo contexto de condiciones económicas y por un nuevo contexto de condiciones sociales. Respecto a la posibilidad de la utilización de la OPS para llevar medicamentos a Venezuela, es muy difícil que el régimen acepte de la OPS una situación en la cual se tomen otras redes de distribución que no sean ellos. Siempre van a estar las pezuñas o las garras del régimen sobre estos medicamentos, y va a ser muy difícil, a no ser que se utilicen otros caminos, que una organización intergubernamental como esta tenga la posibilidad de hacerlo. Creo que hay planteamientos políticos serios al respecto, pero vemos muy complejo la situación política dentro de la OPS. Es diferente, el management, el gerenciamiento es diferente, y va a ser muy difícil que esto ocurra de esa manera. En cuanto a la situación de las dictaduras, de alguna manera lo estábamos hablando con Diego antes de comenzar, las dictaduras esconden la información, y van a esconder la información siempre disfrazan la información. La información de salud, definitivamente muestra Venezuela y Nicaragua como dos sistemas de salud con muchas complejidades. El sistema venezolano de salud completamente colapsado de antes, no pudiendo atender necesidades básicas de la población, menos atender una pandemia. Lo que es la falta de transparencia del régimen, la realización de pocos test. En términos comparativos vemos el régimen hace muchos menos test que cualquiera, y por lo tanto sus cifras de contagios son completamente diferentes. Pero eso es una lógica que las dictaduras, las armas para combatir una pandemia son las mismas los que la utilizan para gobernar, o sea, la represión, la opresión, la anulación de derechos civiles y políticos. En tiempos de coronavirus es primordial informarse de fuentes confiables para evitar la desinformación. La OEA sugiere que te informes sobre las recomendaciones que brinda la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sobre el COVID-19.
El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes presenta la publicación Infancia y Género, un encuentro necesario, que cuenta con un prólogo a cargo del director general del IN, Víctor Giorgi, una entrevista a la referente argentina en infancia, Eva Giberti, y artículos de profesionales en la materia, Comisión Interamericana de Mujeres, Ana Oberlin de Argentina, Joana García y Diane Pacheco de Brasil y Juan José Vique Martínez de Uruguay. Adicionalmente, el Grupo de Trabajo en Infancia y Género del IN, coordinador y compilador de la publicación, elaboró un documento de aproximación conceptual a la intersección en cuestión y un artículo que analiza la presencia de la dimensión de género en el discurso de niñas, niños y adolescentes de la Red de Corresponsales Infantiles y Adolescentes. Con esta publicación temática, el Instituto se propuso reunir diferentes miradas sobre las múltiples aristas que hacen a esta intersección que aún permanece insuficientemente explorada. Esperemos que esta publicación resulte de interés para las y los lectores y contribuya al tan necesario como pendiente encuentro entre el enfoque de derechos de la infancia y el de género. La publicación se encuentra disponible en la página web de la OEA. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó que la justicia tiene una responsabilidad absoluta respecto a víctimas y familiares de los crímenes de la dictadura de Venezuela. Se debe investigar para llegar a la verdad y que la verdad asegure justicia y reparación. El secretario general habló en estos términos a propósito de lo que expresó la directora de Casla Institute, Tamara Suju, que dijo y que comunicó que la justicia no está en cuarentena y que envió a la Corte Penal Internacional 12 nuevas incidencias de torturas, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y violencia sexual para sumar al examen preliminar que la Corte lleva contra el régimen de Maduro. La Organización de los Estados Americanos, OEA, publica la Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19 en las Américas. Esta guía busca apoyar a los Estados miembros de la OEA en la respuesta ante la pandemia. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.